Tomamos este tema del joven de 23 años que fue asesinado por guardias privados de seguridad. Finalmente, el Ministerio Público optó por imputar a estos guardias. Sergio, contando los detalles, por favor. Te escuchamos. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Roberto? Un saludo a los televidentes. Bueno, es prácticamente un hecho, ya lo dijo en una conferencia de prensa esta mañana la fiscal María Teresa Ruiz Díaz, de que va a imputar a estos dos guardias de seguridad de la empresa Protec. Básicamente dijo ella de que hay muchas evidencias, claramente se puede notar en el procedimiento de que hubo prácticamente un abuso extralimitado de la actuación de estos dos guardias en el momento que hicieron el procedimiento. Ya luego dijo también la misma fiscala de que estos dos jóvenes, incluido el que falleció y Giovanni, el acompañante, estaban consumiendo ciertas sustancias estupefacientes, estamos hablando de bolas de crack, bolitas de crack, según dijo así mismo la fiscal, en la zona de Luque. Ahí ellos se percatan de la presencia de estos guardias y creen que era la policía, según dijo Giovanni, y se suben al vehículo y empiezan a, digamos, correr con el vehículo hasta llegar a la zona donde se produjo el homicidio. El mismo Giovanni también mencionó en su declaración preliminar de que ellos habían sido detenidos, se les pidió los documentos y luego volvieron a escapar, ¿verdad? En el momento dado en que estuvieron detenidos, fue ahí donde se realizó el disparo, no en persecución. Por eso es que van a ser imputados por homicidio doloso y también por la violación de la ley de armas, teniendo en cuenta que estos guardias no debían haber, digamos, disparado en un procedimiento de esta magnitud. Vamos a escuchar a la fiscal María Teresa Ruiz Díaz con relación a este tema del procedimiento que según ella amerita esta imputación. Él delimitó el perímetro en el sentido de decir, claro, él dijo, él hizo algo, él también realizó dos disparos, uno supuestamente al aire y el otro el que todavía no tenemos determinado. Claro, en la pena es lo que se va a hacer la diferencia, pero ambos tenían el dominio de la acción, se iban juntos, delimitaron el perímetro, uno ya no importa quién gatilló. Va a estar para la medición de la pena. Doctor, ¿se llamaría a declarar a alguien más? Estamos, ¿Al ingeniero Duifret o alguien más? Estoy pidiéndole al comisario Néstor Cáceres toda la información de Protec para ver quiénes son las personas que son responsables ante la policía, ante delitos económicos de esta empresa. Y de acuerdo a eso, veremos realmente. Hoy la imputación es solamente sobre homicidio doloso con respecto a estos dos muchachos y cada uno con respecto a lo que hizo. Bueno, en el momento de que salga oficialmente la imputación se va a dar si quien definitivamente admitió que hizo los disparos, pero ellos, los dos se detuvieron, Julián Benítez y también Oscar. En el caso de ellos, según dijo la fiscal, también no había necesidad de hacer los disparos porque los jóvenes no estaban haciendo tampoco disparos intimidatorios en el momento de la fuga. Pero con relación a qué situación está la firma Protec y también cómo está el protocolo por parte de ellos cuando hay un caso similar, vamos a escuchar al comisario Néstor Cáceres, que habla de una ley, la 5.424, que reglamenta precisamente el funcionamiento de este tipo de empresas. Y dijo que los guardias privados pueden portar armas contando con el permiso correspondiente, pero que esto no los habilita a utilizarlas contra otras personas, a menos que se trate de un riesgo de vida. Claro, estamos hablando de una especie de asalto o intento de homicidio contra una persona inocente. El comisario explicó que existen 12 centros habilitados por parte de la Policía Nacional para capacitar a este tipo de funcionarios de guardias privadas. Vamos a escuchar al comisario Néstor Cáceres. Tenemos una ley de seguridad privada, que es la ley 5424, donde establece los requisitos, ¿verdad?, para el funcionamiento tanto de las empresas como las funciones de un guardia de seguridad privada, ¿verdad? Los guardias de seguridad privada, si bien es cierto, están permitidos a estar dentro del recinto a la cual está de vigilancia, ¿verdad? Pueden, ¿verdad?, así lo dice la ley, pueden también estar en la vía pública siempre y cuando cuenten con los documentos pertinentes. ¿Cuáles son estos documentos? Los carnets de portación que emite el Departamento de Portación de Armas. Eso es lo que le habilita al guardia de seguridad a tener y portar el arma de fuego en la vía pública. Si una persona está teniendo una situación que atente contra su integridad física, o en un claro ejemplo sería si está ante un asalto y los delincuentes le estuviesen disparando, lógicamente que puede hacer uso de su arma de fuego.
Muy bien, la Fiscalía ahora está esperando un informe pormenorizado de grabaciones, si es que se dieron, y quién dio la orden de la persona que recibió la llamada de parte de la hermana de Mauricio, porque el dato que se maneja es que la hermana dijo que su hermano tomó el auto y que por favor necesitaba que se rastree el vehículo de donde viajaba Mauricio. Entonces, Sergio, se va a esperar estas grabaciones porque se enviaron los oficios a la empresa Protec, que hasta ahora no envió ninguna información. Se presentó también el abogado de los acusados, pero no quiso dar declaraciones a la prensa para tener toda la carpeta fiscal. Ahora vamos a escuchar al doctor Manuel Fresco, quien confirma lo que decía ayer el abogado de la familia. Mauricio Benítez estaba en la lista de espera, en el puesto 20. Acá está totalmente abarrotado. Justamente estamos aquí nosotros haciendo este contacto desde el Centro de Adicciones del Ministerio de Salud. Él estaba en la lista de espera en el lugar 20. Había 19 personas que iban a entrar en seguro antes que él. Y entonces se confirma esta crítica que se hacía al sector del Ministerio de Salud por la falta de capacidad para atender los casos de adictos. Vamos a escuchar al doctor Fresco, que con relación a esto también dice de que hay poco presupuesto. Tenían 8.000 millones de guaraníes el año pasado. Este año solamente tienen 5.000 millones de guaraníes y solamente 2 centros de desintoxicación que no dan abasto. Que tenemos 2 unidades de internación de corta estancia, que es para desintoxicación solamente. Una para menores y otra para adultos, que duran, la de menores 30 días y de adultos 20 días. Entonces, para que una persona ingrese tiene que tener el deseo de dejar de consumir y entra en un proceso de desintoxicación controlada médica y psicológicamente, medicamentos, etcétera, etcétera, todo lo que sea necesario. El único problema es que para cada una de las unidades tenemos solamente 15 camas y el número de pacientes que requieren internación es mayor. Entonces, cuando las camas se llenan, no podemos seguir internando y los pacientes entran en una situación que se llama lista de espera. Bueno, no existe, según dijo el doctor Fresco, otro centro como este. Es por eso que se está haciendo actualmente con un dinero que el doctor Fresco dice que sacó de manera extraordinaria el Ministerio de Salud para poder armar este tercer centro de desintoxicación. Sergio, que, como verán, está prácticamente avanzado, ¿no? Te interrumpo solamente para dar otra cifra, porque es de verdadera consideración. Decía el doctor Fresco que un paciente con adicción que quiera realizar una terapia similar a la que ofrece el Centro de Adicciones del Ministerio de Salud, debe afrontar un costo en un sanatorio privado, en una clínica privada, de 9 millones de guaraníes mensuales. Es decir, eso es lo que absorbe el Ministerio de Salud en este Centro de Adicciones por cada paciente. Y él se quejaba precisamente de que, a pesar de que hay un aumento progresivo en la cantidad de personas con este tipo de inconvenientes, hablaba de una cifra superior a los 1.000 pacientes al año, el presupuesto se le recortó en 3.000 millones de guaraníes, es decir, de 8.000 a 5.000, o sea, como vos dijiste, sí. En principio esos años tenían 11.000, después 8.000, ahora 5.000, y tienen apenas 2 funcionarios solamente para hacer prevención. Convocan a gente acá de escuelas para hacer ciertas charlas para que no caigan más personas en las adicciones. Bueno, y me decías que este local que está a tus espaldas, o donde vos te encontrás, es lo que están haciendo el trabajo de ampliación, para tener ¿cuántas camas más? 15 más, más o menos 45 así, de las 30 que ya tienen. 15 para jóvenes, 15 para adultos y otras 15 camas. 15 para adolescentes y 15 para adultos, claro. Ajá. Bueno, esta es la sala, por lo menos todas son iguales. Acá creemos que va a estar la cama también. Esto está, digamos, colindante a lo que es el Centro de Adicciones actualmente. Un predio que, según dijo el doctor Fresco, apenas están tratando de terminar porque todavía no pudieron terminar, y bueno, con el escaso de recursos que tienen anualmente de presupuesto, no saben también si van a poder terminarlo, ¿verdad? Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Completo reporte. Esa es la situación. Y decía también el doctor Fresco en un determinado momento que pareciera ser como que no estamos entendiendo la realidad actual de nuestra sociedad, donde cada vez son más los jóvenes que están sumergiéndose en este mundo peligroso y en muchos casos hasta letal de las drogas. Decía él, estamos en una especie de anomia para buscar una responsabilidad de lo que está sucediendo, y la anomia es la falta de reglas, la falta de normas que predisponen a que los jóvenes también incurran en estos actos.